sentimientos en tu corazón. Un pueblo unido vive hoy tu libertad y salvación. Muéstranos con tu valor lo que deseamos siempre con declaro. Y el cielo se parta en dos y nunca en el desierto brote el río. Mi vida soplando. Hosana al Rey de Salvación. Hosana a Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de Salvación. Hosana a Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos pues, dale un grito de júbilo al Rey. Dile, te adoramos, Dios. Vamos pues, danzar, dile, te adoramos, Dios. Puedes levantar tus manos y decláralo, dile. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Vamos, decláralo con todas tus fuerzas, dile. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Vamos pues, decir una vez más con todas tus fuerzas. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de Salvación. Hosana a Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de Salvación. Hosana a Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Eso eres Rey. Dile, tenemos un Dios vivo. Con tus palmas vamos a decir. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré
gracias, Dios, porque tú eres bueno. Dile gracias, Señor. Ahí toma unas palabras, toma un poquito de tu tiempo y dile gracias, Dios. Dile, a ti te adoramos. Gracias porque nunca ha existido un amor como el tuyo. Gracias porque nunca existió. Ahí dile con tus propias palabras, dile gracias, Señor. Dile porque tú eres el que me ha rescatado, el que me ha tenido en este lugar. Dile gracias ahí con tus propias palabras. Dile, Señor, invito a tu presencia a este lugar. Invito a que estés en este lugar, que tú seas el principal invitado, que no hagamos nada si no es por ti y que no sigamos si tú no estás en este lugar. Dile, Señor, tú prometiste que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estarías. Dile, hoy queremos hacer válida esa palabra en este lugar y hoy queremos que tú seas el que esté con nosotros, que tú seas el que se esté moviendo en este lugar. Que no sea un programa que ya se haya hecho con anterioridad, sino que sea tu Espíritu Santo moviéndose en este lugar, estando con nosotros y moviendo cada uno de nuestros corazones. Dile ahí una última vez, dile, Señor, yo quiero ser celoso de tu presencia y que tu presencia me acompañe a donde sea que yo vaya y a donde sea que yo ande.
existido, ni existió, ni existirá un Dios igual y un amor tan genuino, tan real como el que tú entregaste en aquella cruz. Y le decimos, nunca existió, ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió, ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió, ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió, ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió, ni existirá un Dios igual de amor Vamos a decir cuán grande, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor por mí. Vamos a declararlo una última vez. Dile cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor por mí. Dile cuán agradecidos estamos. Que rojo fue tu amor. Hay un lugar donde su amor
ya fluyen con libertad. Donde su amor es sin igual, fluyendo está como nada. Puedes levantar tus manos y decirle: y a los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy. Y cuando rojo fue tu amor y blanca fue mi maldad, y debo todo a ti, y debo todo. Pues una vez más. Y ya los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy. Y cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, y debo todo a ti, y debo todo a ti. Hay un lugar donde la maldad pierde su poder. Mi corazón tiene paz con Dios y su perdón. Y donde su amor sin igual, fluyendo está como nunca. Y ya los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy. Y cuando rojo fue tu amor, y blanca fue mi maldad, y debo todo a ti, y debo todo a ti. Y ya los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy. Vamos a decir en mi fe. Vamos, nos rendimos ante ti. Puedes levantar tus manos y decirle: levanta tus manos y vamos, y una vez más. En ti, en tu santidad, hoy me rindo, y hoy me rindo. Mis brazos abran ti. Eres mi Salvador, hoy me rindo, hoy me Rindo a los pies de la cruz, rindo todo a ti. Asombrado estoy. Y cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti, y debo todo. Vamos, puedes levantar tu voz y decirle: y ya los pies de la cruz y cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti, debo todo a ti.
presencia. Está en ti, tu santidad. Hoy me rindo, hoy me rindo. Mis brazos abran ti, eres mi Salvador. Hoy me rindo, Espíritu Santo habita aquí. Vamos a entrarlo con todas tus fuerzas. Estamos puestos sobre la roca firme, la roca inamovible. Mis brazos abran y eres mi Salvador. Hoy me rindo, hoy me rindo. Espíritu de Dios, nos mostramos ante ti. Vamos, ustedes bien fuerte. Y ya a los pies de la cruz, rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, nunca fue mi ganar. Llevo todo a ti. Una vez más, vamos a decirle: y a los pies de la cruz, rindo todo a ti. Y asombrado estoy. Vamos, tu voz. Asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Pues díselo con tus propias palabras. Nuestra pasión es por ti. Nuestro ser arde por ti. Solamente a ti te adoramos, Jesús. Puedes expresarlo con tu voz. Tú y él, tú y él, tú y él. Tú y él, vamos, abre tu voz. Exprésale el agradecimiento a ti. Vamos, abre tu voz. Dile que venga tu Espíritu Santo. Ese hermoso sacrificio que nos dio gracia, que rompió el velo que nos separaba. Nuestro ser clama por ti. Nuestro ser clama por ti. Te adoramos, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos. Vamos, no te canses de adorar, Rey. Solamente pide su presencia en este lugar. Y ven, Espíritu de Dios, habita con nosotros, Jesús. Vamos, iglesia, puedes elevar tus manos al cielo.
tú bien, crea una atmósfera donde puedas adorar al Rey, puedas tener intimidad con Él. Vamos, abre tu boca, abre tu boca. No se trata de la melodía de la canción que esté aquí, se trata de tu corazón adorando al Rey. Olvida la melodía y empieza a adorar al Rey. Esa es la mejor adoración que le puedes dar a Él. Cuando tu voz empieza a expresar un anhelo por su presencia. Cuando tu alma empieza a clamar por Él. Cuando Dios empieza a traerte con lazos de amor. Cuando dice que clama con gemidos indecibles. Y entonces su preciosa presencia viene y busca tu alma. Nuestro ser brama por ti, brama por ti. Vamos, entra en intimidad con Dios. Dile, te extrañamos en mi ser. Y te adoramos. Sé que puedes. Eres el Dios de milagros. Es que mi ser
puedes levantar tus manos y decir: una vez más, bien fuerte. Es que mi ser arde por ti. Es que mi ser te adoramos, Rey. Te exaltamos, Padre. En realidad nuestro ser, nuestro corazón arde por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor. No hay mejor momento que poder estar a las plantas del Rey. Y es un tiempo maravilloso el poder saber que Dios está con nosotros, que Dios cuida de nosotros y que Dios nos ama tanto. Así es de que, iglesia, ¿por qué no das una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores? Bueno, queremos saludar a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Que Dios te bendiga. Es un gusto, es un gozo saber que nos sigues. Y bueno, pues que ahí donde tú estás, que la misma presencia de Dios pueda manifestarse y que tú la puedas sentir. Ese es el anhelo de nuestro corazón, que cada día que tú te conectas a nuestras transmisiones, no solamente sea una transmisión o un video, sino que tú puedas sentir que Dios está junto y cerca de ti, hablando a tu corazón, a tu vida y sanando tus heridas, sanando tu enfermedad y trayendo respuesta a tus problemas. Así es que un abrazo, que Dios te bendiga. Y bueno, pues hoy en esta mañana todavía, ¿verdad? Una linda mañana. Vamos a entrar en la palabra del Señor y quiero invitarle para que abra sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versos 17 y 18. Y hoy hemos puesto por título al mensaje del día de hoy: la cruz. Quiero comentarle, nos sentimos muy bendecidos. El día viernes, parte de la iglesia se reunió en este lugar para dar gracias a Dios por los 40 días de ayuno que tuvimos durante todo este tiempo. Un tiempo maravilloso donde yo sé que Dios hizo cosas grandes y sobre todo que Dios se manifestó en la vida de cada uno de nosotros. Así es de que, iglesia, gracias porque yo sé que algunos no pudieron estar, pero el hecho de que no hayan podido estar no quiere decir que no hayan entrado en ese tiempo de ayuno. Así es de que nos sentimos gozosos, sabemos que Dios está con nosotros y creemos que Dios seguirá estando con nosotros, porque estamos pidiendo su dirección para poder hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y bien, antes de iniciar, están sus papás de Cintia, ¿verdad? Que Dios les bendiga, nos da mucho gusto poderles ver este día. Creo que, no sé si haya alguien más que esté de visita, creo que no, ¿verdad? Todos son de casa. Bueno, algunos parece que vienen de visita, pero no son de visita, ¿verdad? Todos son de casa. Bienvenidos, todos son bienvenidos. Y la palabra del Señor dice
Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, Jesús está hablando en esta porción bíblica, en donde Jesús está indicando cuánto lo ama su papá. Y yo sé que algunos de nosotros pueden decir: híjole, pastor, yo no sé qué es el amor de un padre. Pero Jesús sí. Jesús podía decir: cuánto me ama mi Padre. Y hay algo interesante, que en este pasaje bíblico Jesús está indicando que el amor de su Padre es tan grande que Él lo retribuye de la misma manera. Ese amor también es muy grande de Jesús hacia el Padre. Y Jesús está diciendo: bueno, mi papá me dice que yo ponga mi vida y yo la pongo. O sea, no me la van a quitar, sino yo la pongo, y si yo quiero la quito, y si yo quiero la pongo. Es lo que está diciendo Jesús. Y está diciendo algo interesante, que Él en todo momento está dispuesto a obedecer a su Padre. Y ese es un ejemplo que todos nosotros como hijos deberíamos de tener: obedecer a nuestro Padre, ¿verdad? Algunos dicen: ay, pastor, ya va a empezar con problemas. Pero bueno, eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y yo quiero que medites o que hagas, si cuando tú escuchas la palabra cruz, ¿qué es lo primero que piensas? A ver, grítenlo por favor. Jesús, ¿qué más? Su sangre derramada, ¿qué más? Muerte, sacrificio, salvación, amor, Navidad. Bueno, es el nacimiento de Jesús. Sanidad, entendí Navidad, es que ya estamos en diciembre. Bien, entonces aquí hay algo interesante. Hay mucha gente que cuando escucha la palabra cruz piensa en muerte, en sacrificio, en martirio, en castigo, en sufrimiento. Y no piensa mal, porque todo eso es la cruz. Y cuando Jesús dijo que si alguno quería seguirlo, necesitaba tomar ¿qué? Su cruz para seguirlo. Y precisamente Jesús estaba refiriendo a eso, a tener que morir, a tener que sacrificarse, a ser martirizado, a ser castigado, a sufrir. A eso se estaba refiriendo. Pero la cruz solo fue un instrumento para que Jesús muriera. O sea, fue el elemento para que Jesús pudiera morir. Y la Biblia nos enseña desde la ley, en el Pentateuco, que Dios dice que maldito aquel que muriera en un madero, es decir, en una cruz o en un madero, ¿sí? Y lo interesante es que la obediencia de Jesús fue hasta la muerte en la cruz del Calvario. Es decir, el inocente, el bendito, el Hijo de Dios se hizo maldito por obediencia a su Padre. Ese es obedecer. Y muchos de nosotros decimos: no, es que no, ¿cómo lo voy a obedecer si quiere que me aviente al barranco? Pues casi así fue con Jesús. Su Padre le dijo: tienes que morir en la cruz del Calvario para redimir a la humanidad. Era todavía más difícil que aventarse en el barranco, porque aventarse al barranco es una muerte rápida. Pasar por el proceso de la cruz es una muerte lenta y dolorosa. Y esa fue lo que el Padre le dijo a Jesús. Es decir, en primer lugar encontramos que cuando hablamos de la cruz tenemos que referirnos al Padre.
Y en primer lugar, el Padre no escatimó nada. No escatimó nada. Y hay algo interesante, que la palabra escatimar significa cercenar, cortar. Dentro de sus definiciones, eso es escatimar. De tal manera que entonces el Padre cortó completamente, de tajo, cortó, la relación que había entre Padre e Hijo para salvarnos a nosotros. Una de las definiciones también significa cercenar, eso es escatimar. Y cuando el Padre no escatimó nada, Romanos capítulo 8 versos 32 de la Nueva Traducción Viviente dice: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, es decir, no lo escatimó, lo cortó de su relación, de su vida, lo cortó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Hace una pregunta. O sea, si el Padre estuvo dispuesto a cercenar, a cortar toda relación con su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí, ¿el Padre no será capaz de darte lo que necesitas? Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿te imaginas? Es un choque emocional, es un choque inclusive de cultura. Nosotros como padres podremos amar a alguien, pero jamás estaremos dispuestos a cortar, a cercenar, a entregar a nuestro hijo por amor a otras personas. O sea, no lo haríamos, pero el Padre no escatimó ni a su propio hijo. Y cuando nosotros encontramos y nos damos cuenta del significado de la cruz, entonces tenemos que entender que Jesús, número 2, Jesús aceptó el sufrimiento. Es decir, Jesús de una manera sumiso, como lo dice en Isaías capítulo 53, sumiso cual cordero, ¿verdad? Fue llevado al matadero, pero no abrió su boca, sino la Biblia dice que él enmudeció. Y lo encontramos en los evangelios, cuando Jesús está a punto de ser entregado. Mateo capítulo 26 verso 39, nuevamente de la Nueva Traducción Viviente, dice: él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, se dirigió a su padre, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Wow. Si alguien nos enseñó lo que es la obediencia, es Jesús. Jesús sabía lo que venía. Todavía no había sido entregado, todavía los soldados no lo habían apresado, pero la Biblia nos dice que él se adelantó un poco más de sus discípulos para orar, y en esa oración se dirigió al Padre y le dijo: si es posible, no permitas que sufra lo que tú has pedido que yo sufra, pero no es lo que yo quiero, sino es lo que tú quieres. Es el propósito que tú tienes. No es mi propósito el que hoy voy a hacer, sino es el propósito que tú tienes. Y sabes, Dios tiene propósitos impresionantes para nuestra vida. El problema es si tú estás dispuesto a hacer a un lado tu propósito para hacer el propósito de Dios, aunque en ese propósito de Dios venga sufrimiento. Porque eso es lo que le pasó a Jesús. O sea, Jesús sabía que había un propósito, y el propósito de Jesús podía ser no sufrir. Por eso es que ora y dice: Padre, si es posible, no permitas que yo sufra. Ese es el propósito que yo quisiera hacer, no sufrir.
pero que no sea el mío, sino que sea tu propósito. Y si en tu propósito está que yo sufra para salvar a la humanidad, entonces hágase tu voluntad. Es decir, la cruz no solamente es algo simbólico, sino la cruz es una realidad, porque enmarca el sufrimiento del Hijo de Dios por amor a ti y a mí. Esa es la cruz. Ahora, Jesús lo aceptó. Hebreos capítulo 10, versos del 4 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente también, hay una serie de, en estos versos encontramos algo interesante. Y quiero solamente remarcar los versos que saltan para poder entender el sacrificio en la cruz del Calvario. En el verso 5, casi al final, el apóstol Pablo, haciendo referencia a lo que Jesús está hablando, como que si Jesús, es decir, no se sabe quién es el que escribió el libro de los Hebreos, pero la mayoría de los estudiosos, de los teólogos, dicen que fue el apóstol Pablo, por la manera en que está escrito. Y cuando ellos, o el apóstol, vamos a decir el escritor, para no entrar en problemas para la gente que nos está escuchando, ¿sí? Cuando el escritor del libro de los Hebreos escribe esta parte, lo escribe como si Jesús lo estuviera hablando. Y entonces al final del verso 5 dice: pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Al final del verso 6 dice, al inicio del verso 7 dice: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Y se está refiriendo a Isaías, como estaba escrito. Y en el verso 10 dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Eso significa la cruz. La cruz significa santidad. Aunque en la ley la cruz significaba maldición, pero Jesucristo aún eso vino a cambiar cuando Él murió en la cruz del Calvario. La cruz significa santidad, porque cuando tú y yo reconocemos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, entonces entendemos que la voluntad del Padre, una voluntad en donde mostró su amor por toda la humanidad. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre. Y dentro de la voluntad, escúchame bien, hay muchas cosas que Dios quiere hacer, y dentro de su perfecta voluntad, algunos de nosotros tendremos que morir. Yo sé que te da miedo decir amén, porque decir amén es así sea. Y sabes, cuando nosotros vemos la historia de la iglesia primitiva, encontramos que muchos cristianos tuvieron que morir en el circo romano, tuvieron que sufrir, tuvieron que ser flagelados, tuvieron que huir de sus casas a otros lugares, pero muchos tuvieron que morir. Y sabes, esa era la voluntad del Padre, porque gracias a ese testimonio, porque gracias a esa fidelidad, porque gracias a ese valor de tener que morir, de
de ser un mártir por Cristo, hoy tú y yo, en la perfecta voluntad de Dios, la muerte de ellos fue sembrada para que tú y yo hoy pudiéramos tener el mensaje de salvación. La pregunta es, ¿tú y yo seremos sembrados para que otros más adelante puedan conocer de Jesucristo? ¿Estás dispuesto al sufrimiento? Jesús aceptó el sufrimiento y Él estuvo dispuesto, aunque como persona, quiero que entendamos bien esto, Jesús como persona estaba sufriendo porque sabía que estaba siendo condenado. Es decir, Jesucristo pasó en un juicio humano ante Pilato y ante los fariseos y toda la gente que lo estaba acusando, pero antes de eso pasó por un juicio en donde se le declaró inocente, pero él tenía que morir, el inocente, por los culpables. Y ese juicio era un juicio donde ya anteriormente, mucho antes, es decir, en la eternidad, ese juicio ya estaba, pero el momento estaba llegando en nuestra era, de nuestro Señor Jesucristo, en los primeros años. Y Jesús lo sabía. Es decir, es como un condenado a muerte que sabe que es inocente, pero que tiene que morir. Así estaba Jesús. Por eso es que Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Y Jesús, la Biblia nos enseña que después de este tiempo llegaron los soldados romanos, lo apresaron y empezaron a flagelarlo. Empezó el sufrimiento físico, pero el sufrimiento espiritual inició mucho antes del sufrimiento físico. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del sufrimiento y muerte de Jesús? Quiero nombrar algunos beneficios. Y dentro de estos beneficios, quiero nombrar: nosotros, a causa del sufrimiento de Jesús y de su muerte en la cruz del Calvario, nosotros somos libres de condenación. Es decir, de manera sin tratar de ser muy tenue en lo que sucede. Es decir, nosotros, el sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario y su muerte nos libra del infierno. Creo que se quieren ir al infierno, ¿no? Entonces digan amén. El sufrimiento de Jesús nos libra de ir al infierno. Sí. Porque, miren, iglesia, Romanos capítulo 8, verso 1 dice, Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Y sabes cuál es la condenación de todo aquel que no pertenece a Jesús? La condenación es la muerte eterna, vivir por la eternidad en el infierno. Esa es la condenación. Y la Biblia nos enseña que los que vivimos, los que conocemos, los que hemos aceptado a Cristo, ya no hay condenación, sino ahora pertenecemos a Cristo y estaremos con Cristo por la eternidad. Ese es uno de los beneficios que nosotros tenemos por el sufrimiento y muerte de Cristo en la cruz del Calvario. También otro de los beneficios es que nuestros pecados son perdonados. La Nueva Traducción Viviente dice, 1 de Juan capítulo 1 versos 8 y 9, dice: por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Wow, esto es tremendo. Esto ya lo vimos en los días martes,
pero solamente quiero decirles, quien viven en la naturaleza pecaminosa, es decir, quienes viven en pecado, no pueden agradar a Dios. Por más que se esfuercen, no pueden agradar a Dios. Vivir en pecado, ahora escúchame bien, cuando hablamos de vivir en pecado, sí o sea, el pecado, la Biblia en diferentes partes nos enseña lo que es pecado: idolatría, borracheras, homicidios, adulterios, fornicaciones, envidias, codicia, mentiras, chismes, ira, contienda, pleitos. O sea, la Biblia nos enseña todo eso. Y escúchame bien, si tú participas o callas en eso, entonces tú también estás pecando. Por eso es que la Biblia es muy clara y nosotros tenemos que tener, o entendemos que hay perdón de pecados. No podemos vivir bajo la naturaleza pecaminosa, porque ahora Cristo reina en nuestro corazón. Ahora Cristo vive en nosotros, y cuando Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo nos fortalece y entonces nos lleva a no pecar. Ahora quiero decir algo: aún todavía llegamos a pecar, pero escúchame bien, si tú eras una persona que te llenabas de ira, la ira tiene que desaparecer. Si eras una persona de pleito, si eras una persona que estabas acostumbrado a decir mentiras, y no estoy hablando de alcoholismo, de drogadicción, no estoy hablando de eso que mucha gente dice: ay no, yo nunca lo he hecho. Bueno, hay gente que se cree que nunca ha cometido pecado porque nació en una iglesia cristiana, y quiero decirte que la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así es de que todos, y cuando dice todos, ¿qué creen? Somos todos. O sea, todos los que estamos aquí, pastor, incluyéndote a ti, sí, todos. Todos necesitamos el perdón de Dios. Todos necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal y pedirle perdón por nuestros pecados. Es por eso que la Biblia nos dice que no podemos seguir viviendo bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, porque nunca podremos agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Sal de esa naturaleza pecaminosa. Verso 9: pero ustedes, ¿quiénes? La iglesia. Ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Así es de que si el Espíritu de Dios vive en ti, entonces tú tienes el control del Espíritu Santo. Entonces tú eres una persona que tiene dominio, pero no dominio propio, sino es dominio del Espíritu Santo en tu vida. De tal manera que cuando el pecado viene para que tú puedas, o para que tú peques, el Espíritu Santo, el que habita en ti, el que vive en ti, dice: hey, no puedes hacer eso. Y entonces no pecamos. Esto es lo que la Biblia nos enseña. De tal manera, y sigue diciendo: y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera le pertenecen a Él. O sea, esto es bien simple, iglesia. Quiero que lo entiendan, por favor. Miren, de verdad, Cristo ya viene por su iglesia. Créemelo, Cristo ya viene por la iglesia. Ya no tarda. Y como ya no tarda en venir por la iglesia, tú no puedes jugar al cristianito. Tú no puedes jugar a que sí soy cristiano y no soy cristiano. Mira, hay a dos personas que no puedes engañar. Una es a Cristo y la otra es a ti mismo. A mí me puedes engañar viniendo aquí, estando sirviendo, cantando, barriendo, trapeando, vendiendo en la tienda, allá en medios, en cualquier servicio de la iglesia. Es más, yo los puedo engañar a ustedes predicando. ¿Pero qué creen? A Dios no lo engaño. Y yo mismo no me engaño.
Puedo vivir apariencias, y vivir apariencias no te va a llevar al cielo, te va a llevar al infierno. Esto es como los empresarios con sus empleados. El empresario hace como que le paga al empleado y el empleado hace como que trabaja. Hey, le estoy hablando, ustedes saben eso. Pues así sucede con ser cristianos o con ser hijos de Dios. Ustedes juegan como que son hijos de Dios. ¿Y qué creen? Dios dice, estos no son mis hijos. Y cuando venga el día en que la iglesia sea arrebatada, o el día en que tú te tengas que presentar ante Dios porque la vida se te es quitada, no va a haber vuelta atrás. La esperanza es ahora. Iglesia, no juegues al cristiano, no juegues con fuego, porque estás jugando con un fuego eterno. Si tú te sientes, si tú piensas que eres hijo de Dios por venir a la iglesia, quiero decirte que eso no te hace hijo de Dios. Lo que te hace hijo de Dios es que el Espíritu de Dios, es que Cristo esté en tu corazón y que vivas una vida recta delante de Dios. Eso te hace hijo de Dios. Y cuando eres hijo de Dios, tus pecados son perdonados. Mientras tanto, no hay perdón de pecados. O sea, no te engañes, porque a Dios no lo puedes engañar. La Biblia dice, porque Dios no puede ser burlado. A Él no lo puedes engañar. Entonces, solamente les voy a dar 4 beneficios, no les voy a dar tantos, solamente 4 el día de hoy. 1, libre de condenación, libre del infierno. 2, perdón de pecados. 3, victoria sobre el diablo. Wow, puro derrotado hay aquí, creo. Se los voy a repetir: victoria sobre el diablo. Y cuando hay victoria sobre el diablo, escúchame bien, aún los endemoniados tienen que temblar cuando tú estás orando por ellos. Los demonios tienen que salir. Los demonios tiemblan, y uno que otro cristiano también. Bueno, en días pasados por aquí les sucedió uno, les llegó un endemoniado. Y solamente los que cerraron la iglesia les tocó luchar para que quedara libre. Sí, la iglesia, muchos yo que ni saben. A lo mejor estás sentado donde tú estabas, así es que ora por la silla, no va a ser que se te pegue ahí el chambuco. ¿Por dónde estaba? Estaba por ahí, ¿no? No, por aquí, entonces, aquí, donde está Lucky. Bueno, ya se va a cambiar. No, miren, cuando Cristo está en nosotros hay victoria. Sí, pero tenemos que vivir una vida como hijos de Dios y hay victoria. Sí. Entonces la Biblia nos dice que nosotros, es decir, el sufrimiento y muerte de Jesús, uno de los beneficios es que tenemos victoria sobre el diablo. ¿Saben por qué tenemos victoria sobre el diablo? Porque el diablo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Él ya está derrotado, Él lo sabe, y Él lo único que quiere es llevarse a muchos con Él. Y quiero decirte algo: el infierno fue preparado para el diablo, no fue preparado para el hombre. Fue preparado para el diablo. Pero sabes, hay muchos que quieren más al diablo que a Dios, que se quieren ir con Él. Es la palabra. Es lo que la Biblia dice, iglesia. Colosenses 1:13 dice:
Reina Valera, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El diablo está vencido. Nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Nosotros hemos derrotado por medio de la sangre de Jesucristo. El diablo está derrotado y el Señor lo reprenda. Entonces, iglesia, es uno de los beneficios como hijos de Dios. Es uno de los beneficios que Jesús nos dejó cuando Él murió en la cruz del Calvario. Es uno de los beneficios cuando el Padre no escatimó a su Hijo para que fuera entregado en manos de sus verdugos, en manos del mismo diablo, porque Jesucristo vino a redimir lo que se había perdido, a ti y a mí. Por eso es que Jesús dijo: no es mi propósito el que tengo que hacer, es el propósito del Padre. Y el propósito del Padre, escúchame bien, el propósito del Padre es que Irma, es que Lucky, es que Víctor, es que Vicky, que Marta, que José Luis, que Jocelyn, que Luis, que Enrique, que todos nosotros, el propósito del Padre es que tú y yo estemos con Él por toda la eternidad. Ese es el propósito del Padre. Y sabes, Jesucristo dijo: ese es el propósito. Entonces mi propósito no tiene nada que ver. Voy a sufrir, sí, pero no importa. Yo me alineo al propósito del Padre, porque yo quiero que todos ellos sean mis hermanos y que estén juntamente conmigo y que reciban la herencia del Padre. Iglesia, no es cualquier cosa la muerte de Jesús. No es cualquier cosa. Mucha gente toma muy a la ligera la muerte de Jesús, y entonces vive una vida en pecado, lleva una vida doble. En la iglesia se porta bien, con la gente de la iglesia se porta bien, trata de vivir bien porque vive una apariencia. Pero iglesia, no es aquí donde te tienes que portar bien, es allá en tu trabajo, allá en tu vecindario, donde tienes que ser luz, donde Cristo debe de brillar en tu vida y la gente debe de saber que Jesucristo es tu Señor, tu Rey y tu Salvador. Eso es lo que debes de entender. No te tienes que esconder aquí, no tienes que solapar lo que los demás hacen, porque cuando tú solapas lo que los demás hacen, que va en contra de lo que Dios dice, escúchame bien, te conviertes en una persona que no eres hijo de Dios. Y el reino de los cielos es para los hijos. Lo repito, el reino de los cielos es para los hijos. Y Jesús lo dijo a la mujer cananea: no es bueno que se le dé el pan a los perrillos, porque el pan es para los hijos. El cielo, la vida eterna, es para los hijos. Ya les iba a decir, a lo mejor ya no me invitan a predicar, pero esta es mi casa. Sí me van a dejar seguir predicando, ¿verdad? O van a ir a decir al pastor: Pastor Omar, ya llévese al pastor, porque ya está diciendo cosas que no nos gustan. Otro privilegio del sufrimiento y muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario: nos da poder para hacer la voluntad de Dios. Es decir, cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo vive en ti, en tu corazón, entonces tienes el poder para hacer la voluntad de Dios. Y entonces,
Cuando las cosas son contrarias, cuando las cosas no funcionan bien, y cuando tú ves que los pecadores incircuncisos viven mejor que tú, o les va mejor que a ti, y te dan ganas de decirle al Señor: Señor, mira este pecador cómo vive, y yo que soy tu hijo, ve cómo estoy viviendo. Pues ¿de qué se trata? ¿No? A veces así nos dan ganas de decirlo, ¿sí? Por lo menos lo pensamos, dice, aunque no lo digamos, ¿verdad? Pero pues ya el Señor lo sabe. A pesar de eso, cuando está eso en nuestra vida, podemos o debemos de decir como Jesús: pero sea tu voluntad y no sea la mía. Y cuando nosotros nos metemos en la voluntad de Dios, entonces, iglesia, tenemos el poder. El Espíritu de Dios nos da el poder para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, es simple. Sí, es buena, agradable y perfecta. Gracias. Pero aparte de eso, ¿cuál es la voluntad de Dios? O sea, es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es Mateo capítulo 28, verso 19. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas hasta el fin del mundo. Esa es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad del Padre, iglesia. Sí. Y cuando nosotros nos metemos a la voluntad del Padre, mira, te voy a decir, ese de Mateo ya te lo sabes de memoria, pero te voy a decir otro, que a lo mejor te lo sabes, a lo mejor no. Marcos capítulo 16, verso 15. Es muy parecido, pero dice, y ponme atención, y dale la gloria a Dios cuando tú veas que Dios puede hacer todo esto. Mira, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién? A toda. Gorditos, flaquitos, altos, bajitos, ricos, pobres, mendigos y de todo. Mendigos y mendigos, ¿no? Aquellos que son bien avaros y bien gachos con nosotros, ¿sí? Dice: a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así es que ahí te encargo, si no te has bautizado, quiere decir que no has creído. Porque la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado. No dice el que ya tiene 20 años en la iglesia. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y sigue diciendo: mas el que no creyere, el que no se quiere bautizar, ay, pastor, es que es mucho compromiso. ¿Cómo cree, pastor? Nada más deje que yo me meta bien con Dios y entonces me bautizo. Bueno, ese es el que no cree. Y dice: será condenado. A ver si lo pones ahí para que vean que no me estoy aventando yo, que es San Ignacio. No, la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego sigue diciendo, miren, esto está hermoso. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. No dice a los pastores, no dice a los profetas, no dice a los apóstoles, no dice a los maestros, no dice a los evangelistas, no dice a los de la alabanza, no dice a los sugieres, no dice al staff, sino dice a los que creyeren en su nombre. ¿Quiénes? Creo que este mensaje no es para ustedes. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. Tiene 2 puntos. Y empieza la lista. Si tú crees, estas señales te van a seguir. Así dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Te seguirán. Y esto es bien padre,
Porque hay mucha gente que anda siguiendo las señales. Sí, de verdad. Entonces viene el profeta y viene a la iglesia, porque piensa que el profeta trae las señales. Entonces viene y le dice: profeta, ore por mí. Eso no dice la Biblia. Viene el apóstol y se llena la iglesia. Viene el pastor Omar y se llena la iglesia. ¿Sí o no? Por eso no me gusta decirles cuando viene, porque siento feo que con él sí se llena y conmigo no. No se crea. Lo que pasa es que yo vengo a adorar a Dios, y por eso yo no les digo cuando no voy a estar en la iglesia, para que vengan. Por lo menos así no siento feo. ¿Qué tal que ese día vienen más? Pero vean lo que dice la Biblia: y estas señales seguirán a los que creen, 2 puntos y seguido, en mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. Ahí les encargo, por si les vuelve a llegar otro endemoniado, ya saben qué tienen que hacer. Digo, también me pueden hablar. O sea, no me molesta que me hablen. Pero la Biblia dice que a todos los que creen, ¿sí o no?, nos dio la autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas. Y luego dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿A quiénes? A los que creen. Esos son los beneficios que Jesús nos dejó al él entregar su vida y morir en la cruz del Calvario. La cruz no es simplemente 2 palos atravesados donde mucha gente murió. No, iglesia. Quiero concluir. La próxima vez que tú escuches la palabra cruz, no solamente pienses en el sufrimiento, muerte, sacrificio, martirio y castigo que Jesús vivió. Ahora debes de entender que la cruz es más que eso, porque la muerte de Jesús en la cruz tiene como propósito salvación, nuevo nacimiento, redención, perdón de pecados, victoria y vida eterna con Cristo Jesús. Eso es la cruz. Eso es la cruz. Así es de que, iglesia, cuando venga un enfermo, tú ora por él. Tú no lo vas a sanar. Entiende eso, tú no lo vas a sanar. Quien lo sana es Dios. Tú solamente haz lo que tienes que hacer: orar por él. Cuando venga un endemoniado, no tengas miedo, solamente ora. Alaba a Dios, glorifica a Dios. Y cuando tú lo hagas, tú no lo vas a sacar. ¿Sabes por qué? Escúchame bien, quiero que quede bien claro. Si el demonio o los demonios están en la persona, ¿sí o no? Ahí viven en la persona. Si en ti también viven demonios, te va a ir como en feria. Pero si en ti vive Cristo, los demonios tendrán que irse, porque ellos no te van a ver a ti, ellos ven a Jesucristo, el que los venció en la cruz del Calvario, el que vive en tu corazón, el que te ha hecho hijo del Padre. Y entonces esta promesa de Marcos capítulo 16 versos 15 en adelante es una promesa que es para los hijos de Dios. Quiero pedirte que te pongas de pie. Quiero pedir a los muchachos de la alabanza que pasen y que canten nuevamente ese canto de, ¿cómo se llama? Ese, rojo. ¿Sabes?
Amigo que me estás escuchando a través de las redes sociales, la cruz no es un símbolo. En realidad la cruz no hizo nada y la cruz no hace nada. Cuando se te presente un endemoniado o una persona enferma, no hagas una señal de la cruz, porque la cruz no hace nada. El que lo hizo todo es el que murió en la cruz del Calvario y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que hizo todo. Él es el que pagó el precio. Él es el que murió por tus pecados. Él es el que hoy vive por los siglos de los siglos, porque la Biblia dice que al tercer día resucitó, venciendo a la muerte y al sepulcro. Por eso nosotros adoramos a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, y creemos en ese Cristo resucitado. Por eso no tenemos imágenes en este lugar, porque nosotros adoramos al que vive y reina por los siglos de los siglos, y Él habita y vive en el corazón de todo aquel que lo acepta como su Salvador personal. Así es que yo quiero invitarte para que lo aceptes como tu Salvador personal. Y si hay alguien aquí en la iglesia que diga: pastor, yo creo que tengo duda, a lo mejor Jesús no está en mi corazón, quiero invitarte a que hagas conmigo esta oración. Hazlo fuerte, no quiero que lo hagas tú solo, toda la iglesia lo vamos a hacer. Seguramente hay alguien que diga: pastor, nunca lo he hecho, o lo he hecho pero no lo he creído, no he vivido como es, pero hoy quiero hacerlo. Repite conmigo esta oración. Padre celestial, en esta hora te doy gracias porque puedo entender a través de tu palabra que la cruz solamente fue el medio, pero el propósito de enviar a su Hijo fue el propósito del Padre para salvar a todo aquel que crea en Él. Y hoy yo quiero creer en Jesucristo, porque la Biblia dice que Él se entregó. No tomaron su vida, no lo apresaron, sino Él se entregó por sí mismo, porque quiso cumplir el propósito de Dios. Y Señor, te doy gracias porque en esa obediencia hasta la muerte de cruz, hoy yo puedo tener el beneficio del perdón de mis pecados, de ser librado de la condenación eterna. Padre, hoy yo puedo tener el beneficio de ser redimido, de ser perdonado. Y tengo el beneficio de que, porque tú habitas en mi corazón, ahora yo puedo tener victoria sobre el diablo, y tengo el poder del Espíritu Santo para poder hacer tu perfecta voluntad. Padre, gracias en el nombre de Jesús, y ahora yo te recibo como mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón y habita en él, porque quiero ser tu hijo, quiero ser lavado con la preciosa sangre de Jesús. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesús, porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Y gracias, Espíritu Santo, porque ahora tú me fortaleces para vivir conforme a la perfecta voluntad del Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar. Quiero decirte, tú que nos sigues en las transmisiones, que Dios te bendiga. Nos vemos próximo martes 8 de la noche, domingo 10 de la mañana. Si vives cerca de este lugar o de una iglesia cristiana, acércate, habla con el pastor y dile que has hecho la oración de fe. Dios te bendiga. Hasta la próxima. La luz nos alcanzó, lo oscuro atrás quedó, la gloria descendió.
escuché decir que siervo ya no soy, pues el siervo